Hoy el vivo se va a tratar de, para todos aquellos que les interese la ciencia o la química, y en concreto me gustaría responderle a alguien que me hizo una pregunta acá en TikTok en uno de mis videos que hice de tips para los que empiezan la facultad. Y bueno, les voy a contar más o menos qué fue lo que me preguntaron, digamos, ¿no? Entonces, un estudiante de quinto año de liceo, o sea que pasó a quinto año de liceo, me preguntó, más que me preguntó, me contó que le gusta la química y que le gustaría trabajar en un laboratorio. Pero dice que nunca fue un gran estudiante, ¿no? Entonces, ahí les sigo contando qué más me dijo el chico este que me hizo la pregunta. Me dijo que siempre dejó todo para último momento y que le preocupa si eso le va a jugar en contra cuando llegue a la facultad. Ahora paso a dar mis consejos para el estudiante de quinto año. Bueno, primero que nada, que la química, porque él me planteaba también que la química siempre fue lo mejor para él, porque siempre tuvo facilidad, digamos, ¿no? Entonces yo lo primero que le voy a decir es que la química sea la materia, que siempre fue la mejor señal en ese sentido, ¿no? Porque si su fuerte fue la química, muchas personas descubren realmente lo que les gusta a la ciencia recién cuando se encuentran con ese tipo de materias, ¿no? Entonces, digamos, que se haya encontrado con la química y haya descubierto que le va bien es una señal muy potente, muy fuerte. Probablemente sí tenga que cambiar el hábito de estudiar todo a último momento, porque en facultad suele ser más difícil. Hay que cambiar el hábito de estudio, ¿no? Pero si te interesa la química, ahora me dirijo al que me hizo la pregunta, ¿no? Si te interesa la química y el trabajo en el laboratorio, ya vas en una dirección bastante clara. Lo importante ahora es seguir explorando y mejorar de a poco cómo estudias. Ahora me gustaría saber si en el vivo hay alguien más que esté cursando quinto o sexto de liceo y qué es lo que está pensando estudiar. Si está pensando seguir para el área de las ciencias, como química. Bueno, como quien dice, ya le respondí la pregunta al chico de quinto, que empezó quinto año de liceo. Y bueno, el vivo más que nada se trata de todo aquel que esté interesado en la ciencia o en la química. Nada, los consejos que le puedo dar, ya sea porque esté en los últimos años del liceo o porque esté ingresando a la universidad o porque tenga pensado hacer la universidad en algún momento. Por otro lado, para los que siempre me siguen acá en mi TikTok y en mis vivos, que por lo general lo hago los fines de semana, mayormente los domingos los estaba haciendo. No hace mucho que empecé con el tema de los vivos. Estoy abierta a toda consulta que quieran hacer. Y bueno, como les decía, estaba hablando la temática de la ciencia. En mi TikTok, que los invito a que me sigan, obviamente, subo todo cosas que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con experimentos de laboratorio, para que todo aquel que le guste también lo que es la química y bueno, la ciencia, pues la química es una ciencia, ¿no es cierto? Y bueno, y también entrevisto gente vinculada a la ciencia, ya sean estudiantes como profesionales, investigadores, por ejemplo.